Inicio de semana. ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a presentar la diapositiva de hoy. ¿Miran bien la presentación ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Hoy les toca ver los documentos provenientes del extranjero. Entonces, solo quiero ver algo antes de continuar. A ver. Entonces aquí estamos. Ahí estamos. Ahí miran el documento bien, va. Sí, licenciada. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver los documentos provenientes del extranjero, que es nuestra clase que los continúa. Entonces, voy a pedir de su colaboración para que leamos las presentaciones y así vamos, terminamos rápido esta clase. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en el derecho guatemalteco, pues la expresión documentos provenientes del extranjero se hace referencia a todo aquel acto, contrato o resolución jurídica, notarial o administrativa que se han otorgado o producido en otros países, pero que deben surgir efectos jurídicos en Guatemala. Entonces, alguien que me diga una definición de documentos provenientes del extranjero, ¿qué consideran que es documentos provenientes en el extranjero? O alguien que me lea la presentación, por favor. Se le leo, dice, documentos provenientes del extranjero. Se consideran documentos provenientes del extranjero aquellos instrumentos públicos o privados que han sido elaborados, autorizados o firmados fuera del territorio nacional y que para tener validez en Guatemala deben cumplir con ciertos requisitos de legalización, traducción y protocolización. Estos documentos pueden incluir partidas de nacimiento, certificación de matrimonio, de funciones, contratos civiles o mercantiles, resoluciones judiciales extranjeras, títulos académicos, entre otros. Ok. Entonces, esta va a ser la definición para el curso de documentos extranjeros. Vamos a apagar el micrófono. Cerrar tu micrófono. Va. Entonces, documentos prevenidos en el extranjero, esta es su definición. Su fundamento legal pues se encuentra en la Constitución de la República de Guatemala, el Código Civil, en el Decreto 106, el Código Procesal Civil y Mercantil, en el reglamento de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, en las normas sobre apostillado y legalizaciones, la Convención de Viena. Todo esto es el fundamento que vamos a ver ahorita. Entonces, los requisitos básicos en Guatemala para que tenga validez es la de legalización o apostillado, la traducción oficial al español, la protocolización y en caso de sentencias extranjeras, pues el executor a realizar todo esto ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo vamos a ver ahorita a continuación, todo. Entonces, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Pues este es el planteamiento del problema
Entonces, ¿alguien que me pueda leer la diapositiva, por favor? Buenas Con tardes, gusto, licenciado. Yo me digo, licenciada. Menú. cuando hablamos de documentos provenientes del extranjero, nos referimos a contratos, escrituras, sentencias, certificaciones u otros actos realizados fuera de Guatemala. El problema jurídico es que esos documentos fueron emitidos bajo un ordenamiento extranjero y por lo tanto no tienen fuerza automática dentro del territorio nacional. El artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial establece que la Constitución de Guatemala es la norma suprema y solo los tratados y convenciones de derechos humanos ratificados tienen rango superior a la ley ordinaria. De allí se desprende que la aceptación de documentos extranjeros solo procede si la ley guatemalteca lo autoriza y si no contraviene el orden público ni la soberanía nacional, según esto el artículo 26 de la Ley del Organismo Judicial. Un ejemplo claro, un contrato de matrimonio celebrado en otro país puede reconocerse en Guatemala si cumple con los requisitos de forma, según el país donde se celebró, y no contradice principios esenciales como la monogamia. Gracias. Entonces, vamos a hablar que cuando hablamos de los documentos provenientes de extranjeros, ya lo dice la presentación, lo que lo dio el compañero, son todos aquellos actos, contratos, escrituras públicas, laudos arbitrales o sentencias judiciales que pueden emitirse en otro país, pero que después necesitan surgir efectos aquí en Guatemala. Entonces, este problema se relaciona directamente con la soberanía de lo que hablamos en la clase pasada, porque apuntemos esta pregunta, porque en un momento del curso lo vamos a responder, es ¿cómo puede un Estado soberano como Guatemala reconocer y aplicar documentos que no fueron creados bajo su propio derecho, sino bajo un orden jurídico extranjero? Apuntemos esa pregunta porque en algún momento de nuestras clases vamos a responderla. Entonces, este problema se relaciona directamente, como ya les había dicho, con la soberanía de nuestro país, que ya lo hablamos en la clase pasada, que está en la Constitución de la República de Guatemala en sus artículos 140, 141 y 142. Entonces, esto significa que Guatemala tiene la potestad exclusiva y directa y aplicar las leyes en su territorio. Por eso, ningún documento extranjero puede tener validez en Guatemala de manera automática, pues eso sería admitir que otro estado imponga directamente sus normas en nuestro país. Ahora bien, en el derecho internacional privado, que es la clase que estamos, busca resolver los conflictos que surgen cuando un acto involucra más de un estado. Por ejemplo, una escritura de compraventa de un inmueble otorgada en México que luego se requiera registrar en Guatemala, un título de estudio obtenido en Estados Unidos que cualquiera quiera hacer valer aquí en Guatemala, o un contrato de trabajo firmado en el extranjero que debe surgir efectos en Guatemala. En estos casos, los jueces guatemaltecos deben de decidir si aplica las leyes extranjeras o si bien el acto se ajusta al derecho guatemalteco. Pues la ley del organismo judicial, en su artículo 35, establece la respuesta para esto. Los tribunales pueden aplicar de oficio la ley extranjera siempre que se pruebe su texto, su vigencia y el sentido mediante certificación legalizada o vía diplomática. El artículo 26 de la LOC aclara un límite importante que Guatemala reconoce afecto a los actos y derechos adquiridos en el extranjero, solo si no contradicen el orden público nacional. Todo esto lo vimos la clase pasada. Entonces, el problema de los documentos provenientes en el extranjero radica que no tienen valor por sí solos en Guatemala. Solo serán reconocidos si el derecho guatemalteco lo permite, si se acredita que la norma extranjera que los respalda es auténtica, vigente y comparable a nuestro orden público y a nuestra Constitución. ¿Sí entendemos esto?
que esa es la problemática de los documentos extranjeros, de los documentos. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente presentación, que son las reglas aplicables en los documentos provenientes del extranjero. ¿Alguien me puede leer la presentación, por favor? Locus regit actum. Log, artículo 28. Los actos se rigen por la ley del lugar en que se celebran. Lex loci celebrations. Log, artículo 29. El matrimonio se rige en cuanto a su forma por la ley del lugar de celebración. Y lex loci executionis. Log, artículo 30. El cumplimiento de las obligaciones se regula por la ley del lugar donde deban ejecutarse. Bueno, las reglas aplicables a los documentos extranjeros es lo que estamos viendo ahorita, las reglas de conexión, que son los criterios que determinan qué ley se aplica cuando un documento o un acto proviene del extranjero. En el caso de Guatemala, la ley del organismo judicial, la LOJ, pues establece estos criterios, estas reglas de aplicación, que pues la primera, la Locus Regium Actum, pues aquí señala que la forma de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar donde se celebran. Un ejemplo, si un contrato se firma en México y allá se permite que se haga un documento privado, Guatemala debe reconocer su validez formal, aunque así se exija que aquí en Guatemala se exija en escritura pública. ¿Por qué? Porque el acto se celebró en México y entonces Guatemala solo está reconociendo la acción, pero viendo que sí se cumpla el acto como se debe cumplir en México. Entonces, aquí miramos el Lex loci celebration, que es el artículo 29, pues se aplica específicamente en los actos de matrimonio. El matrimonio será válido en Guatemala si fue celebrado conforme a la ley del país donde se efectuó. Un ejemplo, un matrimonio civil celebrado en Costa Rica entre dos guatemaltecos será válido en Guatemala porque respeta la ley del lugar de la celebración, siempre que no violente el orden público, como ya se ha hablado en las diferentes clases. Entonces, revisa. El último punto, que es el Lex loci executum, es el cumplimiento de la obligación contractual, se rige por la ley del lugar donde estas deben cumplirse. Un ejemplo, si un guatemalteco firma un contrato en Estados Unidos para entregar mercadería en Puerto Barrios, la ejecución se rige por la ley guatemalteca porque es ahí donde se debe cumplir la obligación. En este artículo 30 les quiero preguntar, ¿hay algún artículo donde los dice que si las partes deciden que la decisión o el acto jurídico se va a hacer en algún país específico, hay un artículo de la LOC que lo respalda? Sería el siguiente artículo, Lick, el pacto de sumisión, artículo 31. Así es. Entonces, recordemos que tenemos en los contratos, tenemos esa capacidad de poder decidir en qué corte o con qué leyes queremos que se aplique el contrato, si las estadounidenses o las guatemaltecas en este ejemplo, o la de otro lugar. Si se ponen de acuerdo las partes y así firman su contrato, se debe de respetar lo que dice el contrato. Entonces, vamos a la siguiente presentación, que son los requisitos para admitir leyes y documentos en el extranjero en Guatemala. ¿Alguien me puede leer la presentación? Requisitos para admitir leyes y documentos extranjeros en Guatemala. Requisitos para admitir la ley o actos extranjeros. Texto. Presentar el contenido íntegro de la norma o documento. Vigencia. Demostrar que la norma sigue en vigor en el país de origen. Sentido. Acreditar cómo se interpreta y aplica en su país. Certificación.
Legalización o apostilla del documento. Base legal, artículo 35 de la LOG, artículos 344 al 346 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 45 al 48 de la Ley de Arbitraje. Ok, entonces para que un acto, contrato, sentencia o logro extranjero pueda producirse efecto en Guatemala, no basta con presentarlo. El ordenamiento jurídico guatemalteco exige ciertos requisitos formales y materiales que garanticen la certeza y el respeto a la soberanía nacional. Entonces, el primero que tenemos es el texto. Se debe presentar el documento o la norma extranjera en su versión completa, sin alteraciones. Esto permite que al juez conceda su contexto exacto de la norma. Entonces, en la vigencia, pues, es necesario comprobar que la ley o el acto están en vigor en el país de origen. Esto se hace normalmente con la certificación oficiales, porque no tendría sentido aplicar una ley derogada. Entonces, los vamos con las sentencias. Pues las sentencias no solo importa el texto literario, también se interpreta se autentica el sentido, es decir, cómo la aplicación, los jueces en el extranjero y el tribunal del país extranjero, y se evita darse un significado distinto al realmente que tiene, es decir, la interpretación de la norma que le dio el juez del extranjero, el juez guatemalteco tiene que también dársela para que no se altere, porque hay veces una palabra puede significar diferente, y es por eso que todas las sentencias producidas en otro idioma se tienen que pasar a español aquí en Guatemala para que se pueda presentar como un título ejecutivo, que eso ya lo vieron en su clase de procesal civil y mercantil, pero vamos a verlo también aquí. Y la certificación, todo documento que debe venir con la firmas legalizadas o con apostilla según el convenio de la Haya de 1961, o bien mediante informes por la vía diplomática conforme lo permite el artículo 35 de la LOG. Entonces, pues aquí está el artículo 35, aplicación de oficio de derecho extranjero, pero con pruebas de texto, vigencia y sentido. En el Código Procesal Civil y Mercantil, pues de su artículo 344 y 346, que les dije que lo leyeran para que lo tengan el conocimiento de esto, para sentencias extranjeras se exigen que sean lícitas, ejecutadas o con autenticación. Entonces, ese es el proceso de cómo se va a reconocer una sentencia extranjera, que es un ejercicio que vamos a tener en clase. Y la ley de arbitraje, pues en su artículo 42-48, los laudos arbitrajes internacionales requieren presentación en original, traducidos y certificados. Entonces, esos son algunos requisitos para admitir leyes y documentos extranjeros en Guatemala. Sistema de aplicación de oficio, pues ¿alguien me puede leer la presentación, por favor? Buenas tardes, licenciado, yo con mucho gusto se la leo. ¿Escuchan? Sí. Gracias. Sistema de aplicación de oficio. El juez aplica la ley extranjera por iniciativa propia. Base legal, artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial. Garantiza seguridad jurídica y evita vacíos legales. Requiere comprobar texto, vigencia y sentido de la norma. El juez puede apoyarse en la vía diplomática para verificar la autenticidad. El sistema de aplicación de oficio significa que el juez guatemalteco puede aplicar una ley extranjera sin que las partes lo soliciten. Es decir, si la norma de conflicto guatemalteco determina que un caso debe regirse por una ley extranjera, el juez está facultado para aplicarla directamente en ejercicio de la soberanía del Estado de Guatemala. Esto está regulado en el artículo 35 de la LOG, pues ya lo leímos, entonces por eso no le vamos a dar lectura. Entonces,
Esto, en pocas palabras, significa que el juez no depende exclusivamente de lo que las partes le presenten. Puede incluso de oficio buscar información sobre la ley extranjera a través de información oficial o por vía diplomática. Un ejemplo es si un ciudadano guatemalteco muere en El Salvador y deja bienes en Guatemala, el juez guatemalteco debe aplicar la ley personal del causante, que es la lex domicilii, es decir, la ley salvadoreña, aunque cuando ninguna de las partes lo pidiera, el juez puede buscar de oficio cuál es la norma en El Salvador y cómo se aplica para resolver correctamente el caso en Guatemala. Entonces, vamos a ver aquí, nos vamos a la siguiente presentación, que es el sistema de innovación. ¿Alguien me puede leer el sistema de innovación? Sistema de innovación. La aplicación de la ley extranjera depende de las partes. El juez no la aplica de oficio si no se invoca. Quien la invoca debe probar texto, vigencia, sentido, certificación legalizada, artículo 35 de la LOG. Va, entonces el sistema de innovación es aquel en el que la aplicación de la ley extranjera no es automática, como la otra que es de oficio, ni depende del juez, sino de las partes del proceso. En Guatemala, aunque el artículo 36 de la LOG autoriza que a los jueces la apliquen de oficio, la ley extranjera también prevé que si una parte la alega o discute su aplicación, es esa parte quien debe probar el contenido de la norma extranjera, su vigencia y su sentido mediante certificación de 2 abogados del país de origen debidamente legalizadas. Entonces, esto tiene una consecuencia importante. El costo y la carga de la prueba recae de la parte interesada, es decir, quien la solicita. La aplicación de una ley extranjera es quien tiene la carga procesal para dar el texto, la vigencia, el sentido a esa norma que se aplica, que está solicitando. Entonces, en la práctica en Guatemala, los jueces suelen exigir que sea la persona que invoque la ley extranjera quien aporte la documentación correspondiente, aunque en teoría podría aplicarse de oficio. Entonces, un ejemplo aquí es un contrato de compraventa que se firma en Estados Unidos, pero el bien debe entregarse en Guatemala. Si una de las partes quiere que se aplique la ley estadounidense, en lo referente a la forma del contrato, debe presentar una copia certificada y legalizada de su norma, demostrando que está vigente y explicar cómo la aplicación de los jueces en Estados Unidos. Pero ya sabemos que cuando se trata de propiedades, ¿qué ley es la que se usa aquí o qué principio es el que se usa aquí en Guatemala? La del Lex Rey Citae. ¿Y esa cuál es? Donde se encuentra el bien. Ok, del domicilio. Eso es el domicilio. Sí, pero no es la... ¿Cuál es entonces? ¿En qué artículo de la LOG está? ¿Alguien? Quien me lo dice se gana un punto. No puedo ver mensajes. ¿Será el artículo 28, Lick? ¿Qué dice el artículo 28? Esa es la locus rights actum, ¿no? Los actos se rigen por la ley del lugar en que se celebran. ¿Será ese? No, yo estoy preguntando. Ahorita no sé, quiero saber. Es el artículo 27, licenciado, de la LOG. Ajá, ¿qué dice? Situación de los bienes, lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. La compañera lo dijo bien, solo le faltó el fundamento. Sí, no, sí lo dijo bien, pero no estaba confiada. Pensó que lo estaba diciendo mal.
Dele el puntito a ella, Alec. A los dos de los ahí me escriben, por favor, para sus nombres. Entonces sabemos que la parte, por eso recalco que es importante en los contratos poner qué norma es la que se va a aplicar, porque si no, a que la otra parte, con el ejemplo que di de la propiedad, a que la otra parte invoque la ley de Estados Unidos, recordemos que por nuestra soberanía vamos a basarlos a lo que dice la LOG, y la LOG es clara donde nos dice que el domicilio se va a basar, todo lo que sean propiedades se va a basar donde está el lugar físico, el territorio es guatemalteco, se va a basar con la ley guatemalteca. Pero si el contrato hubiera dicho que se basara con la ley estadounidense, se permite por lo mismo del artículo 31 que también que los dijo un compañero, donde está la voluntad de las partes. Entonces, nos vamos a la siguiente presentación, que es la vía diplomática. Por favor, ¿alguien me puede leer esta? Sí, licenciado, con mucho gusto. Vía diplomática. El juez puede indagar de oficio o a solicitud de parte el contenido, vigencia y sentido de la ley extranjera. Se hace a través de canales oficiales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Garantiza seguridad jurídica y autenticidad de la norma. Refuerza la cooperación internacional. Entonces, otro mecanismo que regula la ley del organismo judicial es la vía diplomática, que también está en el artículo 35, que establece que cuando se debe aplicar una ley extranjera a Guatemala, el juez puede, si lo considera necesario, a solicitud de alguna de las partes, solicitar por vía diplomática la información oficial sobre el texto, la vigencia y el sentido de la norma extranjera. Esto es fundamental por dos razones. Primero, por la seguridad jurídica. Evita que el tribunal aplique una norma falsa, incompleta o manipulada por alguna de las partes. O la cooperación internacional. Reconoce que los estados pueden ayudarse mutuamente para interpretar y autenticar sus leyes sin que se afecte la soberanía de Guatemala, porque la gestión se hace a través de sus propias autoridades diplomáticas. Entonces es importante esto. Voy a dar un ejemplo que si una persona presenta un contrato celebrado en Alemania y no logra probar la vigencia de la ley alemana, el juez puede solicitar a través de la Cancillería de Guatemala un informe oficial sobre la legislación aplicable. Con esto se garantiza que el documento sea evaluado de manera correcta y también la legislación que sea correctamente aplicable y que la resolución del juez sea de la mejor forma correcta. Pero esto es si el juez conoce todo lo que se hace en el derecho internacional privado. Entonces, aquí vamos por el sistema mixto. ¿Alguien me puede leer la presentación? Buenas tardes, licenciado. Sistema mixto. Combinación de dos vías. Aplicación de oficio por el juez, el artículo 35 de la LOG. Invocación y prueba de las partes, artículo 35 de la LOG. El juez puede acudir a la vía diplomática para verificar la norma. Modelo adoptado en Guatemala. Equilibrio entre soberanía y cooperación internacional. Entonces, el sistema mixto es el que actualmente adopta Guatemala, pues, que es el artículo 35 en el ámbito de derecho internacional privado. Se llama mixto porque combinan dos formas de aplicación de la ley extranjera. De oficio, que ya lo explicamos, que el juez puede de oficio aplicar la norma extranjera. Se garantiza la seguridad jurídica porque asegura el juez resuelve conforme a la ley que corresponde y por innovación, pues una de las partes lo solicita y tiene que probar el texto, la vigencia y el sentido de la norma. Entonces, mediante certificación legalizada o por vía diplomática. Entonces, además que el juez puede solicitar informes, como ya he dicho, por vía diplomática. El sistema mixto
que rige en Guatemala permite que el Estado abra su ordenamiento al derecho extranjero, pero siempre conservando el control último. La ley guatemalteca decide en qué casos y con qué requisito se aplica estas normas. Esto refleja un equilibrio entre soberanía y cooperación internacional, que al final es el derecho internacional privado. Entonces, ¿qué es la esencia del derecho internacional privado? Entonces, esta es la esencia, el equilibrio de la soberanía y la cooperación internacional. No es que los tratados o que los documentos del extranjero vengan a tener más peso o pasarse encima de la soberanía, porque tenemos límites para poder aprobar estos documentos. Entonces, otro ejemplo para tener claro es: un contrato se firma en El Salvador y se debe ejecutar en Guatemala. El juez puede de oficio aplicar la ley salvadoreña si la norma de conflicto lo indica. Pero si las partes prefieren que se aplique la ley guatemalteca, pueden invocarla y probarla siempre que no se afecte el orden público. Entonces, ese es el sistema mixto que al final es el que tenemos con Guatemala. Entonces, legislación y justificación de las leyes, ley extranjera en Guatemala. ¿Alguien me puede leer, por favor, la presentación? Legislación y justificación de la ley extranjera en Guatemala. Artículo 35 de la ley del organismo judicial. Tribunales aplican de oficio la ley extranjera, pero deben probar texto de la norma, vigencia de su país de origen, sentido o interpretación auténtica. 4. Certificación legalizada o vía diplomática. Constitución, Código Procesal Civil y Mercantil, artículos del 344 al 346. Regula reconocimiento de sentencias extranjeras. Ley de arbitraje, artículos 45 al 48. Regula reconocimiento de laudos arbitrales. Ok, perfecto. Sí, falta ley del organismo judicial, artículo 26. Solo se reconocen derechos adquiridos en el extranjero si no contradicen el orden público. Ley del organismo judicial, el artículo 9 y decreto 1-86, artículo 3, prevalencia de la Constitución y primacía de los tratados de derechos humanos ratificados. Entonces, queda claro que Guatemala sí admite la aplicación de leyes y documentos extranjeros, pero solo por 4 condiciones: texto, vigente y sentido y certificación. Además, la validez está condicionada a que no se violente el orden público ni la Constitución. Eso nunca se los tiene que olvidar. Preservando siempre la soberanía y cumpliendo al mismo tiempo con sus compromisos internacionales. Entonces, vamos a la siguiente. Pues aquí hay unos ejemplos. No sé quién me puede leer el primer ejemplo. Matrimonio celebrado en el extranjero. Se reconoce en Guatemala si cumple la Lex Loci Celebrationis, artículo 29 de la LOG. Ejemplo, boda en Costa Rica. Válida en Guatemala, salvo que viole el orden público. Ejemplo, la poligamia. Segundo, contrato internacional. Validez formal por la ley del lugar de celebración. Locus regit actum. Cumplimiento por la ley del lugar de ejecución. Lex loci executionis. Sentencia extranjera. Reconocida si cumple requisitos de autenticidad, traducción y reciprocidad. Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 344-346. Laudo arbitral extranjero. Reconocimiento con documentación original, traducción y certificación. Ley de arbitraje, artículos 45 y 48. Ok, entonces, espérenme. Entonces,
Como conclusión del tema, podemos saber que los documentos provenientes del extranjero no producen efectos automáticos en Guatemala. El Estado de Guatemala ejerce su soberanía, decidiendo en qué casos y bajo qué condiciones se reconoce y se validan los actos, contratos, sentencias o lauros arbitrales de otros países. Esto está regulado en el artículo 35 de la LOC, es un artículo que lo tienen que tener presente, y también el Código Procesal Civil y Mercantil en sus artículos 344 para adelante, para ver lo referente a las sentencias extranjeras, que en su momento vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, yo les iba a dejar una tarea, pero voy a mejor dejarlo como ejercicio en clase. Entonces, tomen el pantallazo y quien me lo manda hoy lo puede hacer a compu. Si no me lo mandan, no, lo hacen a mano y me lo entregan el primer día, el lunes que tenemos clases presenciales. Entonces, no sé, lean la tarea. Alguien que me pueda leer la tarea para que si hay alguna duda de una vez. Licenciado, ¿sí? Disculpe, fíjese que no se ve bien. Solo el título se ve bien, pero lo demás no. No sé, mira. Está muy pequeña la letra, licenciado. Ahí está. O si lo puede agrandar. Gracias. Vamos a ver. Todavía no lo veo. ¿No miran ahí la tarea? Sí se ve, licenciado. Sí. Y se ve, licenciado. Y se ve, como estaba anteriormente. Va, entonces vamos a ver si ahí se mira. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Alguien me puede leer la tarea? Eso va a tener 3 puntos que son de los 40 puntos que tienen de parcial. Y de esto se va a tratar la clase que tenemos el día miércoles. ¿Lo leo? Sí, por favor. Tarea, documentos provenientes del extranjero, valor 3 puntos. Forma de entrega a mano o en hoja tamaño carta. Instrucciones. Número 1. Realice un esquema paso a paso de los requisitos que debe cumplir un documento extranjero para ser admitido en Guatemala. Legalización en el país de origen, apostilla o legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, traducción oficial al castellano, protocolización ante notario guatemalteco, emisión de testimonio notarial, pago del impuesto del acto jurídico cuando corresponda. Número 2, explique cada paso con sus propias palabras, 2 o 3 líneas por punto. Número 3, elabore un ejemplo práctico en el que un documento extranjero deba surtir efecto en Guatemala y describa cómo se cumplirán los pasos anteriores. Puede elegir uno de los siguientes casos: matrimonio celebrado en el extranjero, contrato firmado en otro país, sentencia judicial extranjera, título académico obtenido fuera de Guatemala. Número 4, realice una reflexión final, 5 o 6 líneas, explicando por qué es importante que Guatemala regule estos documentos bajo el principio de soberanía y orden público. Criterios de evaluación, 3 puntos. 1 punto, esquema de pasos claros y ordenados. Punto 2, ejemplo práctico bien explicado. Y punto de reflexión final con ideas propias y enfoque en soberanía, orden público. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarea? Si me la entregan hoy, la pueden entregar a mano. Si no me la mandan hoy a mi correo, la tienen que hacer a mano. Y me la tienen que llevar a mano el día lunes. ¿En dónde se sube esto, licenciado? Me la pueden mandar a mi correo institucional. Si no, yo se las comparto ahorita se las comparto al grupo. En el grupo no voy a decir nada de esta tarea. Quienes están conectados tienen los 3 puntos. Quienes no están conectados no van a tener los 3 puntos. Licenciado, ¿y hasta qué hora se la podemos enviar? Disculpe. Hasta las 12:59 me la pueden mandar a compu. Si no, a mano, me la pueden presentar el día lunes. Muchas gracias, Lick. Lick, buenas noches. Perdón, si va a tener la misma ponderación si se lo entregamos hoy o hasta el lunes, ¿verdad? Los mismos puntos van a tener. Gracias, Lick.
Buenas noches, Lick. Disculpe, pero sería el día miércoles, porque el lunes no hay clases, ¿o sí? El lunes ¿qué día es? Es 15 de septiembre. Lo entregan a mano, me lo pueden entregar miércoles. A compu es un poquito más fácil, por eso se lo estoy dejando para hoy a las 11:59, me lo pueden mandar hasta hoy. Lick, tengo una duda. ¿Sí? En el punto 1, donde dice realizar el esquema paso a paso, el esquema tiene que llevar esto donde dice legalización en el país de origen, apostilla, traducción, protocolización. Sí. Eso va a ir en el esquema. Todo. Y podemos hacerlo así como que con cada título, subtítulo con su definición pequeña, ahí mismo. Ahí está. Pueden hacer tomar y decir legalización y dar el ejemplo usted de qué país o cómo se va a legalizar, porque depende del país, puede cambiar algunos aspectos, pero hay unos generales. Igual, esto lo hago para que investiguen y para que el día de la otra clase tengamos ya el conocimiento que necesito que tengan para poder ver la clase y unos ejercicios que vamos a hacer. Lick, entonces, en pocas palabras, ahí podemos ir viendo en el mismo esquema la definición y, por ejemplo, la protocolización, cómo se hace esto y que el otro, depende del país que sea, ¿va? Ok, Lick, gracias. ¿Con su carátula, licenciado? No, solo póngale su nombre y su carnet. Y el día miércoles subo nota, perdonen que no he subido, pero por cuestiones laborales tuve un compromiso y tuve que salir del país el domingo y regresar hoy. Entonces el día miércoles les subo sus notas, ya tengo prácticamente calificados todos, solo me faltan 3 creo yo, pero no creo que me dé tiempo de subirlo hoy. Entonces a más tardar el día miércoles ya tienen sus notas de sus parciales. Como se los dije en la clase, la nota más baja es 15 puntos, entonces a todos les fue casi bien. Espero que en este parcial les vaya mejor, pero van a ser puro caso práctico, entonces ya vamos a empezar a hacer práctica. ¿Alguna duda? Gracias, Lick. Damos por terminada la clase de hoy. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias. ¿Le tomaron ya paso a la tarea? Lick, denos más paso para Miren, pues, para mandárselo a compu para que no miren que no soy mala onda. Gracias, Lick. Se los acepto mañana a mediodía. Ahí está. Gracias, Lick. O a mano. Gracias, Lick. Gracias. Y nada de estar diciendo en los grupos de WhatsApp de la universidad que hay tarea. Quien está conectado tiene los 3 puntos. Gracias, Lick. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Lick, entonces se aplazó hasta mañana a mediodía para mandarlo a compu. Así es. Gracias, Lick. Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas, sí, dígame. ¿De cada uno de los puntos que están ahí hay que hacer un esquema o hay que elegir un tema y hacer un esquema? En eso me quedó duda, disculpe. Es que tienen que realizar un esquema por cada uno de los que están ahí. Por cada uno de los puntos, ¿verdad? Ajá. Sí, ese sí. El punto 2, 3, sí pues, tienen que elegir uno de los casos. Muy bien, licenciado. Gracias, feliz noche. De nada. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, saludos. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Ya les mando mi correo al WhatsApp para que lo tengan. Gracias, Lick. Yo no se los comparto ahorita.